Vamos a tomar contacto a través de videollamada con la columnista Gabriela Aliruzzi, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, para hablar sobre la presentación del presupuesto por parte del presidente de la Nación en la jornada de ayer. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Sergio, la audiencia, todo perfecto. Bueno, muchas gracias por este ratito, por tomarte estos minutos para que hablemos sobre lo que fue la presentación de este presupuesto, la clave del mismo o las claves. ¿Quedó claro lo que quiso explicar el presidente? ¿Qué podemos decir a grandes rasgos y después seguramente meternos en algunos temas más específicos? En realidad, a pesar de que el presidente siempre sostiene que su discurso es económico, el discurso de anoche tuvo mucho más de político que de económico. Nos contó mucho qué va a ser, nos contó que quiere, el pilar fundamental o el eje central es el déficit cero, que es en realidad apuntar a primero pensar como recaudo para después pensar en esa recaudación como gasto. Sin embargo, hubo algunas cuestiones que cuanto menos preocupan. Por ejemplo, el mensaje a las provincias que tienen que hacer un recorte de su estructura y que tienen que hacer un ahorro de casi 60.000 millones de pesos, que no es poco. Digamos, en una provincia que no tiene otros dinamizadores. Si bien acabamos de ver que inauguran una fábrica industrial, no es una provincia que tenga un crecimiento industrial importante. La segunda cosa es que dio indicadores que cuanto menos son sorprendentes. Por ejemplo, estimó una tasa de inflación del 18% anual. Y nosotros hablamos justo el jueves pasado de que la tasa de inflación no había logrado perforar los 4 puntos y encima la inflación núcleo había pegado un salto de 3,7 a 4,1. Entonces, estas cuestiones que declaman más una intención que una cuestión real hacen que miremos, además, hay otros datos que ya están marcando que no se podría lograr. Es decir, el presidente plantea que la inflación va a bajar del 105% anual al 18%. Es un recorte cuanto menos muy sustancioso. Bien, y también tiene que ver eso, Gaby, con uno de los anuncios o parte de los anuncios con el congelamiento de los aumentos en algunos salarios, ¿o no? ¿Puede ser buscarlo por ahí? En realidad él vuelve a su esquema primordial, que es la motosierra, ¿sí? Vuelve a los recortes. Él prácticamente, te diría que centra este presupuesto en todo el ahorro que va a lograr recortando en todos los sectores. Es decir, va a vetar todas aquellas iniciativas del legislativo que no vayan acompañadas de una fuente de financiamiento. Es decir, yo propongo el financiamiento educativo, como legislador tengo que proponer la fuente de financiamiento de ese financiamiento educativo. En realidad hace también un aumento, o sea, fortalece el sector seguridad interior, defensa y también ciencia, tecnología e información. Habrá que ver qué rubros de la ciencia va a fortalecer, ¿sí? Bien. Específicamente por el dato de la tecnología, supongo que va a estar apuntado al desarrollo de actividades que tengan que ver con procesos, con dinámicas de procesos y con mejoramientos de procesos tecnológicos, más que con el área de las ciencias sociales o el área de ese tipo, filosofía o ese tipo de áreas que al entender del presidente serían como menos importantes en términos prácticos y cotidianos, ¿no? Bien, Gaby habló de un crecimiento del 5%. ¿Es posible cuando se pide, por ejemplo, la cantidad de recortes que pretende que hagan las provincias y cuando tampoco dentro del presupuesto hay partidas asignadas para la obra pública? En realidad el crecimiento del 5% lo basa en una perspectiva que da el Banco Mundial de que se va a producir lo que se llama el fenómeno de inversión por reposición. Es decir, este año
durante el 23 y durante el 24 ha habido una caída importante de la capacidad instalada ocupada. Entonces, lo que él está pensando es que la reactivación va a venir de la mano de ocupar esos puestos que están desocupados hasta este momento. Es una estrategia. Me parece que el 5% con el 18% de inflación es una mirada demasiado optimista de una economía que está en una franca crisis. Tampoco habló del cepo, y ustedes saben que todas las medidas de incentivo a la economía están atadas a la posibilidad de salir del cepo, y él en ningún momento mencionó el cepo. Es más, hizo un juego de palabras donde habló del cepo al Estado, pero esta idea hace que sea bastante dificultoso de pensar que se va a reactivar la economía sin el cepo. El RIGI es un ejemplo claro de eso, ¿no? Claro, exactamente. Entre otras cosas, que me quedé con algo que dijiste al comienzo y que me parece muy importante y tiene que ver con esto de posicionar el discurso desde donde finalmente lo observamos, desde un plano más político que económico. No quedó clara la explicación, digo, para la ciudadanía de en qué se iba a beneficiar, ¿no? Todo fue contra los políticos y el Estado, que debía hacerse cargo hasta de lo que algún tipo de crisis económica generara en estos tiempos. Vuelve otra vez con su crítica a la casta, vuelve otra vez con el cepo al Estado y vuelve otra vez con la idea de déficit cero. En realidad, cuando hablamos de déficit cero, tampoco estamos hablando de cuál va a ser el beneficio real hacia la ciudadanía o hacia la comunidad en su conjunto. En realidad, sí hay un fuerte discurso al achicamiento del gasto en términos de la política, ¿sí? Que también es un discurso, más allá, porque no dijo en qué va a achicar el gasto. Sí dijo que iba a haber un aumento del gasto en prestaciones sociales, sobre todo para el sector, para los sectores más desprotegidos, pero sin intermediarios. Volvemos a esta idea del discurso de no tener intermediarios, sino de que el capital social se ocupe directa y explícitamente de este sector más desprotegido, que sigue vulnerado, que en realidad necesitamos generar condiciones de trabajo y ese tipo de cosas que en ningún momento las mencionó. Gabriela, ¿qué podemos esperar por parte de nuestra universidad y las universidades nacionales? Porque, bueno, una de las cosas que habló es que todos los presupuestos o el presupuesto debe ajustarse a este déficit cero. Y, bueno, es verdaderamente sorprendente las partidas que busca asignarle a las universidades nacionales. Es preocupante más que sorprendente. En realidad, la universidad va a tener que, obliga a la universidad pública a ponerse en una situación bastante vulnerable, y además de eso habla de las famosas auditorías. La universidad ahora, esto va a tener que ser sometido al Poder Legislativo, porque la universidad es un ente autárquico que en realidad solo está auditada por la Auditoría General de la Nación, está pautado en su origen. Entonces, no es como él plantea que las universidades las va a auditar el Ministerio de Capital Humano. De ninguna manera, porque estaríamos violando una ley, ¿sí? Entonces, de todas maneras nos deja, porque yo formo parte de la Universidad Nacional, nos deja a las universidades nacionales en un sitio absolutamente vulnerable, del cual dependemos de la voluntad de un funcionario de turno del acuerdo que quiera arreglar. Sabemos que no solamente es el aspecto salarial, cuando hablamos de la universidad no solamente lo importante es el aspecto salarial, sino que también está vinculado a cuestiones de funcionamiento, a cuestiones de actualización, al tema de las bibliotecas, es decir, al tema mismo de la Secretaría de Comunicaciones, del canal y del mejoramiento de los equipos y de la puesta a punto de un conjunto de cosas que hacen al funcionamiento de la universidad. Desde ese lugar, las universidades nacionales se van a ver seriamente comprometidas, sobre todo pensando en términos de esta idea que tiene de que sean auditadas no solamente por la Auditoría General de la Nación, sino también por otros organismos.
Gaby, por último, aprovechándome de tu tiempo y del poco tiempo que tenemos, el presidente de la Nación prometió dolarización, que iba a volar por el aire el Banco Central, que la inflación iba a ser del 0%, no íbamos a tener, en base a este presupuesto y lo que venimos viendo. ¿Es posible que algo de eso ocurra? En realidad, de vuelta, alguna vez hablamos de la dolarización es imposible que la haga porque nosotros necesitaríamos tener el acuerdo de los Estados Unidos porque la política monetaria corre por cuenta y cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es quien emite los dólares en última, o sea, el que nos va a dar los dólares para que esta economía pueda funcionar. La dolarización es un tema que no lo he escuchado anoche al presidente hablar de ello. A veces habla de economía bimonetaria y en realidad, de hecho, la Argentina es una economía bimonetaria. Si nosotros lo pensamos en términos de que las grandes operaciones que hacemos, como por ejemplo compra de inmuebles y ese tipo de cosas, las hacemos a veces en moneda extranjera, pero eso es una cosa y dolarizar la economía, de hecho, es otra. ¿Sí? Entonces, lo único que el presidente vuelve permanentemente es sobre el déficit cero, que en realidad el déficit cero lo va a lograr, lo ha venido logrando, aún sacrificando un conjunto de gastos que son de mucha importancia para todo el país, para la población del país. El poner en cuestión temas como la seguridad social, como la salud, como la educación, vulnera los derechos de los menos o de los más perjudicados, digamos, de los menos agraciados o de los más perjudicados. En este aspecto es necesario volver a escuchar cuestiones que él planteaba en la campaña y que las ha seguido haciendo, y otras que planteaba en la campaña y de las cuales no ha vuelto a hablar, como es el caso de la dolarización, como es el caso de la voladura del Banco Central. De hecho, trabaja con el presidente central codo a codo en este proceso para lograr el superávit fiscal.